Introducción a los circuitos eléctricos de corriente directa, análisis nodal y el supernodo. En estos momentos ya se tiene el conocimiento acerca de las leyes fundamentales de Ohm y de Kirchhoff, así que ya estamos listos para desarrollar los dos métodos de análisis que nos servirán para analizar cualquier tipo de circuito eléctrico, siendo el análisis nodal y el análisis de lazo. En este video se explicará en qué consiste el análisis nodal. En el siguiente diagrama aparece un circuito que consta de dos fuentes de voltaje independientes, 3 resistores y 4 nodos. El análisis nodal no consiste en un modelo matemático específico, sino en una metodología. Lo primero que debe hacerse dentro de dicha metodología es seleccionar uno de los nodos como el nodo de referencia o la tierra. Lo anterior en caso de que el ejercicio o el circuito no tenga una tierra o referencia predefinida. La recomendación es que se seleccione como referencia al nodo que tenga el mayor número de elementos conectados. En el diagrama puede observarse que los nodos con más conexiones son N2 y N4, ya que a cada uno se conectan 3 elementos del circuito. En este caso, se seleccionará al nodo N4 para hacer la referencia o la tierra. Este símbolo es el que se utiliza típicamente para representar al nodo de referencia. Sin embargo, en algunos libros también pueden representarse mediante los siguientes. Una vez seleccionado dicho nodo, lo siguiente será asignarle una tensión al resto. Aquí, V1 corresponderá con la tensión del nodo N1, V2 con el nodo N2 y V3 con N3. Para el caso particular de la tierra, se le asignará un voltaje igual a 0 volts. Ahora, debemos observar con mucha atención al circuito. Si nos percatamos de que existe una fuente de tensión conectada entre uno de los nodos y el de referencia, o la tierra, entonces deberemos de asignarle a dicho nodo el voltaje de la fuente. En este circuito podemos observar que lo anterior se cumple para la fuente de tensión VA, pues está conectada entre el nodo N1 y la tierra. Por lo tanto, la tensión V1 será igual al voltaje de la fuente VA. Por otro lado, si observamos que una fuente de voltaje está conectada entre dos nodos y ninguno de ellos es el nodo de referencia, entonces debemos agrupar a ambos como uno solo. De esta manera, se crea un nodo generalizado, y a esto se le conoce como el supernodo. Finalmente, se deberá aplicar la ley de corriente de Kirchhoff en los nodos y, en el supernodo, utilizar además de esta, la ley de tensión de Kirchhoff. Si aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff en el supernodo de este circuito, podemos observar que la corriente que entra es I1 y las que salen del supernodo son I2 e I3. Por lo tanto, la ecuación quedaría como I1 igual a I2 más I3. Pero, de la ley de Ohm, se sabe que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Centrando nuestra atención en la corriente I1, esta se puede calcular al dividir el voltaje del resistor R1 entre el valor de su resistencia eléctrica. La corriente fluye de izquierda a derecha, es decir, de V1 a V2. Debido a esto, la polaridad en la resistencia resultaría de la siguiente manera, y, de lo que vimos en el primer video, se concluye que el voltaje para este resistor será igual a la resta de V1 menos V2. Para el resistor R2, la corriente fluye de V2 a la tierra o al nodo de referencia. Entonces, el voltaje de este resistor tendrá que ser igual a la resta de la tensión V2 menos la tensión de la tierra, pero esta vale 0 volts. En el caso del resistor R3, la corriente fluye de V3 a la tierra, así que el voltaje será igual a la resta de V3 menos el voltaje del nodo de referencia. Ahora, para aplicar la ley de tensión de Kirchhoff en el supernodo, se tendrá que prestar especial atención en la polaridad de la fuente de tensión. En este caso, la terminal positiva de la fuente está conectada a V2, mientras que la terminal negativa está conectada a V3. Por lo tanto, la ecuación resultante sería V2 menos V3 igual a VB. Con esto,
todas las ecuaciones ya han quedado planteadas, y lo último solo sería resolver el sistema de ecuaciones. Como recomendación personal, sugiero que antes de aplicar la ley de corriente de Kirchhoff en los nodos, se asuma que las corrientes salen de cada uno de ellos. Entonces, la nueva dirección de las corrientes en el supernodo sería la siguiente. Lo anterior implica el cambio de polaridad en el voltaje del resistor R1, y por ende, la ecuación resultante quedaría de la siguiente manera: V2 menos V1 entre R1 más V2 entre R2 más V3 entre R3 igual a 0. Pasemos ahora a los ejemplos. Ejemplo 1. Encuentre a VA y la potencia disipada en el resistor de 14 ohms. El primer paso consistirá en asignar las tensiones a los nodos. Como puede observarse en el diagrama, aparte del nodo VA, existen otros dos nodos en el circuito, cuyas tensiones nombraremos V1 y V2. Este problema ya tiene determinada la Tierra, así que esto también nos facilita el proceso de solución. Después, si nos fijamos bien, a estos dos nodos están conectadas unas fuentes independientes de voltaje. Además, estas están a su vez conectadas al nodo de referencia, por lo que las tensiones V1 y V2 pueden obtenerse fácilmente. Con base en la metodología explicada anteriormente, se deduce que V1 será igual a 48 volts, mientras que V2 será igual a menos 30 volts. La razón de este signo es simplemente porque la terminal negativa de la fuente de 30 volts está conectada a V2. Posteriormente, en el tercer paso se deberá de aplicar la ley de corriente de Kirchhoff a VA. Siguiendo la recomendación que les mencioné, vamos a asumir que las corrientes van a salir de este nodo. Primero, de la corriente que sale hacia V1, obtenemos la expresión VA menos V1 entre 8 ohms. Después, de la corriente que sale hacia el nodo de referencia, obtenemos la expresión VA menos 0 entre 14 ohms. En este caso ya se ha omitido el 0 y solo se deja VA. Luego, de la corriente que sale hacia V2, se obtiene la expresión VA menos V2 entre 10. Hecho esto, se sustituyen los valores de las tensiones V1 y V2 para así despejar y calcular a la tensión VA. Como resultado, se obtiene un voltaje de 10.1205 volts. En el último paso, calcularemos la potencia en el resistor de 14 ohms. Con base en este pequeño diagrama, sabemos que la terminal superior será la que tendrá el voltaje de mayor magnitud, mientras que la inferior tendrá la menor magnitud, y esas terminales están conectadas a VA y a la Tierra respectivamente. Entonces, la tensión de la terminal superior VN será igual a VA, que a su vez es igual a 10.1205 volts. La tensión de la terminal inferior será igual a 0 volts porque está conectada a la Tierra, y de esta manera se deduce el voltaje de NAM en el resistor de 14 ohms. Como podemos observar, una vez obtenidas las tensiones de cada nodo, podremos determinar las tensiones o voltajes de cualquier resistor. Finalmente, se retoma el modelo matemático de la potencia eléctrica en función del voltaje y la resistencia. Se sustituyen los valores correspondientes y se concluye que la potencia disipada en el resistor de 14 ohms es igual a 7.316 watts. Ejemplo 2. Encuentre el valor de la tensión Vx. Al igual que en el problema anterior, en este circuito ya está establecida la Tierra o el nodo de referencia, lo cual simplificará un poco más el proceso de análisis. Antes de comenzar con la metodología, lo más conveniente sería identificar a los nodos restantes, los cuales se señalan a continuación. Por consiguiente, el primer paso será asignarle tensiones a dichos nodos, las cuales nombraremos V1, V2 y V3. Ahora, puede observarse que en este circuito existe una fuente de tensión que no se conecta directamente con la Tierra. Esto implica que existe un supernodo, así que habrá que prestar especial atención en la fuente de tensión para identificar los nodos a los que está conectada dicha fuente. En este caso, se encuentra entre V1 y V2, de manera que el supernodo encapsulará, por así decirlo,
a dichos nodos justo como se ilustra en el diagrama. Entonces, al estar identificados los nodos y el supernodo, ya se puede proseguir con el planteamiento de las ecuaciones mediante la aplicación de la ley de corriente de Kirchhoff. Empezaremos por el supernodo conformado por V1 y V2. Aquí tendremos que analizar simultáneamente a ambos nodos justo como se explicó al inicio del video, dibujando o trazando corrientes que salen de ellos, a excepción de la corriente que sale de V1, pasa por la fuente de tensión y llega a V2 y viceversa. Lo anterior, puesto que estamos considerando a V1 y V2 como un nodo generalizado. Enfocándonos primero en V1, trazamos una primera corriente que sale de dicho nodo, llega al nodo de referencia y pasa por la fuente de corriente independiente. En este caso, al ser una fuente de corriente, hay que revisar si su sentido coincide con el de la flecha que acabamos de señalar en el circuito. Puede observarse que, en realidad, el sentido es contrario, así que se debe proseguir escribiendo primero un signo negativo y después el valor de la corriente de la fuente, que es igual a 1 ampere. Después, trazamos la otra corriente que sale de V1, llega a V3 y pasa por el resistor de 12 ohms. Esta corriente se suma y puede expresarse como V1 menos V3 entre el valor de la resistencia, que es 12. Ahora, pasamos al nodo V2 para trazar las respectivas corrientes. Primero, dibujamos la corriente que sale de V2, llega a la Tierra y pasa a través del resistor de 17 ohms. Y esta corriente puede formularse matemáticamente como V2 menos la tensión del nodo de referencia entre 17, pero, como la tensión de la referencia es 0 volts, puede escribirse V2 solamente. Por último, trazamos la última corriente del supernodo, aquella que sale de V2, llega a V3 y pasa por la fuente de corriente dependiente. Si observamos, el sentido de la corriente de la fuente es contrario al de la flecha que acabamos de dibujar, así que se debe de empezar por poner un signo negativo, seguido del valor de la fuente dependiente, que es 0.8 por Vx. Hecho esto, todo lo anterior se debe igualar a 0. Antes de continuar, es importante mencionar que la tensión Vx a la que está referida la fuente dependiente se encuentra ligada al resistor de 12 ohms, y, según el diagrama del circuito, también está relacionada de alguna manera con los nodos V1 y V3. Fijándonos en la posición de los signos negativo y positivo de Vx, puede verse que el lado de mayor potencial está asociado a V1, mientras que el de menor potencial, o el signo negativo, corresponde con V3. Así que, Vx puede expresarse matemáticamente como la resta de V1 menos V3. Sabiendo esto, se puede sustituir lo anterior en la ecuación que acabamos de plantear, y lo que sigue es manipularla algebraicamente para que podamos incorporarla fácilmente a la matriz que vamos a construir más adelante. Hecho esto, se obtiene la primera ecuación del circuito, que es V1 por menos 43 entre 60, más V2 por 1 entre 17, más V3 por 43 entre 60, igual a 1. Continuando con el nodo V3, empezamos por trazar la corriente que sale de dicho nodo, llega a V1 y pasa por el resistor de 12 ohms. Esto se traduce en la división de V3 menos V1 entre el valor de la resistencia, que es 12. Luego, se traza la segunda corriente que sale de V3, pasa por la fuente de corriente dependiente y llega a V2. Nuevamente, tenemos que revisar si el sentido de la corriente de la fuente coincide con el sentido de la flecha de corriente que acabamos de dibujar en el circuito. En este caso, los sentidos sí coinciden, así que proseguimos en colocar un signo positivo, seguido del valor de la fuente de corriente dependiente, que es 0.8 por Vx. Por último, se traza la corriente que sale de V3, pasa por el resistor de 14 ohms y llega a la Tierra, lo cual puede expresarse matemáticamente como V3 entre 14 y todo esto se iguala a 0. No obstante, ya se sabe que Vx es igual a V1 menos V3. Así que esto se puede sustituir en la ecuación que acabamos de escribir. Subsecuentemente, se hace la simplificación algebraica correspondiente y, de esta manera, se obtiene la segunda ecuación del circuito, que es V1 por 43 entre 60 más V3 por menos 271 entre 420 igual a 0. En el siguiente paso, se deberá de aplicar la ley de tensión de Kirchhoff en el supernodo. Aquí,
uno debe de centrar su atención en la polaridad de la fuente de tensión conectada entre los nodos del supernodo. En este caso, entre V1 y V2 se encuentra una fuente de tensión dependiente, cuya terminal positiva está conectada con el nodo V2 y la negativa con V1. Ergo, la resta de V2 menos V1 debe de ser igual al valor de la fuente, es decir, V2 menos V1 será igual a 1.2 por IX. Observando el circuito, la corriente IX es la que fluye desde V3 hacia la Tierra y pasa por el resistor de 14 ohms. Por lo tanto, esta corriente puede expresarse como V3 entre 14. Esto puede sustituirse en lo que acabamos de escribir y, después de hacer las operaciones que se tengan que hacer y jugar con el álgebra, se obtiene la tercera y última ecuación del circuito, que es V1 por menos 1 más V2 por 1 más V3 por menos 3 entre 35 igual a 0. Con esto, se tiene un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Así que el siguiente paso consistirá en crear una matriz y resolver dicho sistema. La matriz quedaría de la siguiente manera, recordando que cada renglón corresponde con cada ecuación que se obtuvo, siguiendo el orden mostrado anteriormente, y que en la última columna están los valores a los que cada ecuación se igualó. Posteriormente, al aplicar el método de reducción de Gauss-Jordan, la matriz reducida queda justo como se muestra a continuación, y en ella está contenida la solución del sistema de ecuaciones. De esta última matriz, se deduce que V1 es igual a 6.9561 volts, V2 es igual a 7.6183 volts, y V3 igual a 7.7261 volts. Finalmente, ya que todas las tensiones en los nodos se conocen, el último paso consistirá en determinar a la tensión Vx. Como ya se había explicado, Vx puede expresarse como la resta de V1 menos V3. Por lo tanto, se sustituyen los valores correspondientes, se opera y se concluye que dicha tensión es igual a menos 0.77 volts. Antes de terminar con el video, es importante comentar que aquí resolvimos el caso más sencillo y general del supernodo. No obstante, en algunos problemas puede darse la situación en la que el supernodo encierra a más de 2 nodos. Si ese fuera el caso, no tienen de qué preocuparse puesto que la metodología a seguir sería exactamente la misma que se vio en este video. Lo único que cambia es que tendrían que aplicar más de una vez la ley de tensión de Kirchhoff. Por ejemplo, en el circuito que acabamos de analizar, si hubiera una fuente de tensión en lugar de la fuente de corriente dependiente entre V2 y V3, se tendría un supernodo que encierra a estos nodos junto con V1. Subsecuentemente se aplica una sola vez la ley de corriente de Kirchhoff y posteriormente se aplicaría 2 veces la ley de tensión enfocándonos en cada fuente de tensión por separado. De esta manera, tendríamos finalmente el sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y el resto solo consiste en aplicar métodos numéricos para resolverlo. Dicho lo anterior, concluimos ahora sí con el tema del análisis nodal. En caso de que hayan quedado dudas sobre cómo se resolvieron los ejercicios que vimos aquí, se recomienda ver el video titulado Las leyes de Ohm y de Kirchhoff, primera parte, y probablemente el video de voltaje, corriente y potencia, en todo caso para repasar los conceptos. En el siguiente video se abordará el otro método que existe, llamado el análisis de lazo.